Trabajaba en la planta que cerró en San Martín. Yo estaba en la parte de seguridad alimentaria, ahora estoy en la parte de calidad, pero en el área agrícola. La planta tiene fincas, así que estoy con toda la parte de implementación de Global Gap. O sea, ha sido un pero en el campo, digamos. Parte que no conocía, así que bueno, bienvenido sea. Veo algunas caras conocidas de algunos inspectores que han ido a la planta, que hemos cruzado. Así que bueno, yo básicamente lo que les voy a mostrar son los controles que se hacen mínimos para garantizar la inocuidad y la calidad de las conservas. Han visto un montón ya con Moni, así que voy a tratar de no repetir tanto, pero voy a ir viendo desde mi experiencia lo que por ahí me parece que es importante que sepan. ¿Sí? Dale para la... Así que si quieres arrancar por acá hasta que aparezca... Bueno, dentro de lo que es el proceso de elaboración, la primera etapa que tenemos, bueno, este es un diagrama general, ya lo han repasado recién, así que vayamos... Hay punteros de la punta roja, si quieres. Bueno, esto se apunta acá. Ahí va. Ay, lo que pasa es que es muy tenue la lucecita, pero es de la punta roja. No, yo te lo voy pasando porque va lento el pasaje. Bueno, el proceso de elaboración ya lo vieron, así que vayamos directamente a las etapas. La primera etapa es la recepción, y acá lo que buscamos es ver, yo les puse los principales defectos que para nosotros serían importantes que no estén en la fruta, porque en definitiva después no vamos a poder eliminar todos estos defectos en el proceso, no los vamos a poder contener, entonces van a llegar al producto terminado. Cada defecto tiene un porcentaje de aceptación. Yo no puedo decir que no tenga nada, porque esta materia prima viene del campo y hay cosas que son inherentes al campo, por lo tanto no podemos pedir la ausencia, pero sí con un porcentaje de aceptación de cada uno. Dentro de los principales defectos está la podredumbre, que esto, bueno, ya es cuando la materia prima viene en un estado de descomposición bastante avanzado, que es durante lo que ni siquiera se podría usar para pulpa, porque después nos van a dar todos los mohos. Después los golpeados. Esto me influye en que después yo en el producto terminado tenga manchas en las mitades y que no las pueda retocar, o si las retoco le voy a tener que sacar un pedazo de la mitad y no va a quedar la mitad con la formita correspondiente. Los verdes, hay máquinas que sacan los granos verdes, pero todo ese tipo de selección que se hace, hay una parte que se hace de forma automática, en donde hay máquinas que están con parámetros seteados para sacar este tipo de efectos, y por otro lado hay cintas de inspección que se van complementando con esta máquina para poder sacar los efectos. Y la folita, este es bastante, es algo que si aparece en la fruta, el consumidor se enoja mucho, porque dice, tengo un gusano, me da asco, comí la piel del látigo, vomité, pasan un montón de cosas. Entonces, este efecto sí tiene un porcentaje de aceptación muy bajo, porque una vez que la frutita está colorida, va haciendo cavernas, va haciendo cavernas, hasta el carozo, y se nota el ataque de las bolitas. Entonces, ese efecto hay que eliminarlo. ¿Seguimos, Moni? Otro de los defectos importantes es el granizo, por el tema de los puntos negros. Tanto el granizo como la viruela van dejando manchitas en las mitades que después no es fácil de retocar. Lo otro que vemos es el carozo partido, que es un defecto que se produce, que hace que cuando yo pase el durazno a la descarozadora se rompa de tal forma que después no lo pueda sacar la máquina. Entonces me quedan fragmentos de carozo. Y acá sí, dentro de este defecto, vieron que hay defectos que son de calidad y otros que son de inocuidad, ¿sí? Los de inocuidad son los que hacen daño a la salud de las personas. Este defecto de carozo es el que es el defecto de inocuidad. Entonces este defecto sí me puede traer cuestiones de reclamos legales, de personas que se hacen daño cuando lo comen, que se rompen una muela, que tienen laceraciones. Se dan cuenta cosas que nos han pasado y que por eso es que tenemos que prestarle muchísima atención a todas las etapas en donde yo elimino carozo.
¿Y esa falla cuando se da es porque la planta sufre algún proceso o se puede dar en cualquier unidad? El carozo partido es un defecto que trae la planta. Uno ve el durazno y tiene donde va el pedúnculo como un agujerito donde vos lo agarrás de ahí y lo abrís así y se parte. Se te queda partido en dos. Directamente se abre la mitad. Y ese carozo no es fácil después de sacar. Después del tamaño, el tamaño lo que se usa para las mitades está entre 58 y 85 milímetros de diámetro. Todos los duraznos que son más chiquitos y que son más grandes de ese tamaño se destinan para pulpas, ya sea pulpas concentradas o pulpas cubeteadas. Lo otro importante en las frutas son los óleos solubles, que están entre 8 y 15 grados Brix. Estos son valores con los que nosotros nos manejamos. Puede que haya una diferencia en más o menos 2 grados Brix, pero eso es lo que teníamos como aceptación. La presión entre 5 y 12 libras, esos parámetros son indicadores de cosecha. Yo veo esos valores, entonces digo al campo, sí, listo, puedes cosechar esta partida porque a mí ya me va a servir para las mitades. Y esto que les voy a comentar ahora, todo lo que es metales pesados y agroquímicos, esto sí es muy importante porque también entra dentro de las cuestiones de inocuidad. Que en el caso de encontrar un agroquímico que no esté permitido o que su límite máximo de residuos sea superior a lo que está especificado, ahí yo sí tendría un problema de inocuidad en la persona que lo consuma. Entonces, hasta ahora les comenté el carozo como un problema de inocuidad. Un peligro físico sería que uno lo ve. Este tipo de peligros que son químicos y no se ven, yo no me voy a dar cuenta si me como una mitad que tiene un agroquímico en exceso, pero sí es importante que ustedes pidan estas planillas de aplicaciones de agroquímicos para ver qué productos han aplicado, si están dentro de la legislación, si están dentro de los LMR. La planta también manda a analizar en su producto terminado, por lo que es documentación que ustedes pueden pedir para chequear que estén cumpliendo con todo esto. ¿Sí? Dentro de los metales pesados se consideran 4: arsénico, plomo, cadmio y mercurio. Cada uno tiene un límite máximo, por lo cual los parámetros deberían estar dentro de los valores permitidos. ¿Y acá qué pasa? Hay durazno que va para exportación y hay durazno que va para el mercado interno. Entonces ustedes deberían pedirles, esto siendo como un inspector auditor, a ver cuál es la reglamentación en la que vos te basaste para hacer esto y pedírsela. A ver, fue Argentina, fue CODEX, fue Brasil, fue Unión Europea. Todos esos datos los deberían poder usar para ver de que estemos cumpliendo con estos parámetros. Bueno, lo otro que por ahí viene con la materia prima. A ver, ahí, otra más. ¿Sigo? Sí. Que por ahí cuando viene un camión que trae durazno, ¿no? Que viene al campo y te puede traer piedra, vidrio, tornillo, plástico, comida, objetos personales. Nos pasó una vez que tuvimos un evento de que una persona en el campo, por suerte avisó de que se le había perdido un celular, se le había caído un camión, era una batea de choclo, se le había caído adentro, un celular nuevo, entonces nos avisó, por suerte nos avisó porque previamente hay una capacitación con los productores para que avisen estas cuestiones. Imagínense que un celular que llegue en una batea de 20.000 kilos de choclo no es fácil de encontrar. Entonces empezamos a llamar al teléfono, no sonaba, Pero vibraba. no sabíamos si estaba vibrador, si estaba en qué. La descarga de las bateas de choclo se hace, empezamos a descargarla choclo por choclo, y en lo último que quedaba empezó a sonar el celular y lo encontramos intacto. Pero ¿qué pasaba? Nosotros ahí, si no encontrábamos el celular, teníamos que descartar toda la partida, porque luego en las posteriores etapas no íbamos a poder eliminar. Fíjense que un celular tiene plástico, vidrio, la batería que no sé lo que es, un montón de cosas que no se pueden eliminar y no podemos correr el riesgo de que eso llegue al consumidor. Así que bueno, habíamos averiguado la marca del teléfono, buscamos foto, color, todo, apareció, pero bueno, hay que prestar atención en este tipo de cosas que vienen del campo. El tema de los alimentos, si una planta está certificada
clasificada como libre de gluten, yo después, si esto me trae alguna amiga de algo, de una tortita, de un sándwich, de pan, lo que sea, en la línea, si bien hay procesos de lavado y demás barreras, pero bueno, lo ideal es que no venga. Y bueno, los objetos personales, teléfonos, los elementos de protección personal son los EPP que usan en las fincas, que las gafas, ordines, guantes, todo ese tipo de cosas, por ahí saben venir. Bueno, luego que llega a la planta el durazno, lo que se hace principalmente, en primer lugar, es el lavado para eliminar toda la tierra que traiga la fruta, mejorar el aspecto, disminuir la carga microbiológica. Siempre recuerden que la fruta viene del campo y está expuesta a medio ambiente donde hay animales, donde pueden haber riesgos de contaminación de distintos tipos. Entonces, bueno, lo primero que se hace es el lavado, y acá es importante tener en cuenta la calidad del agua. Yo debería usar un agua industrial con las características que dice el artículo 982 del código, que ahí me dice todas las características físicas, químicas y microbiológicas que tiene que tener el agua. Lo importante en esta etapa también es el control del cloro. El cloro debería estar entre 0,2 y 0,5 partes por millón cloro residual, porque ese cloro es el que me va a estar actuando para unirse con todas esas partículas orgánicas que hay y disminuirlas, y así también haciendo un efecto bactericida para eliminar carga microbiológica. Importante la no recirculación del agua, sino el recambio del agua, porque si no en un momento voy a tener agua que es súper contaminada, que más me va a ensuciar más de lo que me va a lavar. Entonces esa agua debería estar renovándose permanentemente. Eso en cuanto al lavado. Bueno, dos operaciones de acondicionamiento hacia grandes rasgos, la clasificación por tamaño. ¿Para qué es importante? Para que luego después de la descarozadora yo pueda tener la regulación de las mismas en función de del tamaño de la mitad. Porque si yo meto un durazno chico a una descarozadora que me saca para durazno grande, me va a sacar mucha pulpa. Entonces, es importante ese tamañado para que funcionen bien las descarozadoras. Bueno, los tamaños utilizados son para el tamaño entre 58 y 85, toda la carta se usa para pulpa o cubeteado. En cuanto al descarozado, yo necesito acá que que el durazno se corte en mitades, que no esté la falsa sutura, porque a veces deben haber visto que no está cortado bien a la mitad. Eliminar el carozo y sus fragmentos. Y bueno, principalmente lo que hay que controlar en esta parte, que por lo general se lleva un registro, es de que no haya durazno con falsa sutura, con carozo entero, con fragmentos de carozo, con carozo partido, porque yo tengo que disminuir lo más posible este tipo de efectos en las primeras etapas del proceso. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Me van preguntando por eso. Seguimos. Pelador químico. Bueno, acá lo que necesitamos es sacar la piel. La soda cáustica se usa entre un 2 y un 5%. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en los registros? Que se controla la concentración de soda, el tiempo de exposición y la temperatura. Acá hay que tener muchísimo cuidado porque yo no puedo agregar soda en una cantidad excesiva porque después no la voy a poder lavar y esa soda me va a aumentar el pH del producto. El durazno está dentro de los productos que son ácidos, por lo tanto mi tratamiento térmico está planteado para ese producto. Si yo empiezo a subir el pH, ese tratamiento térmico no me sirve. Ese pH puede aumentar y después generar las condiciones para que crezca el botulismo, el Clostridium. En cuanto al lavado, bueno, eliminar los restos de soda. Acá que se controla, se sacan mitades de la línea, se le pone fenolftalina. Entonces han visto que con la fenolftalina en presencia de soda se produce una coloración rosada. Entonces yo con eso estoy controlando que se esté realizando bien o no el lavado. Y bueno, la ausencia de piel. En la parte de selección y retoque,
¿Qué pasa? Acá es muy difícil, por lo general la selección la hacen personas, ¿sí? La hacen personas que cumplen turnos de 8 horas trabajando y la persona no puede estar las 8 horas por lo general mirando siempre el mismo defecto, se cansa o llega un momento que no lo ve. Entonces esta selección va acompañada con una selección automática. Hay una selectora que por color me va sacando los defectos. Me tiene carozo, todo que tiene granizo, todo que tiene puntos negros. Y la persona que está ahí en la línea, en la cinta, lo que debe saber es que en el caso de hacer un retoque no debe modificar la forma de la mitad porque si no también es causal de reclamo. Y por lo general sacan durazno verde, durazno que está roto, durazno que tiene el carozo que se quedó pegado o que tenga restos de carozo. O sea, lo ideal en este caso es que retoquen lo que se pueda siempre y cuando mantengan la forma del durazno. Lo que no se puede retocar y que queda roto, eso para descarte para fruta. Bueno, en el envasado lo que se controla en esta etapa es el peso escurrido. Que, ¿qué pasa? Yo tengo que cumplir con un peso escurrido que sea el que esté declarado en la etiqueta. Ahora, tampoco puedo llegar en exceso, porque eso lo que me produce es que mi tratamiento térmico después no sea adecuado, porque voy a tener más sólidos que líquidos, y el líquido es mejor, hace una mejor transferencia de calor que el sólido. Entonces yo debo respetar la relación sólido-líquido para que el tratamiento térmico sea efectivo. Además, si lleno mucho, se pueden originar fugas en el remache por el exceso de la presión interna durante el calentamiento. Durante el tratamiento térmico eso se dilata, entonces esa dilatación, si bien yo tengo un espacio de cabeza, me lo contiene, pero tampoco puedo llenar la lata hasta arriba. Y bueno, la falta de espacio de cabeza me generaría un vacío deficiente, digamos. ¿Qué es lo que se controla acá? El peso escurrido, nosotros lo controlábamos cada media hora, se sacaban 10 latas, se controla el peso escurrido. En el caso de un desvío, se avisa, se regula la máquina porque el envasado es automático. Y lo otro importante acá, que yo previamente debería controlar, es la calidad de los envases y las tapas que voy a usar, que cumplan con todas las especificaciones en cuanto a tamaño, a diámetro, a espesores, compuesto de cierre y demás. Luego del envasado se sigue el agregado de líquido de cobertura, que este líquido lo que me hace es mantener las características de calidad de la conserva, mejorar el sabor, lograr el espacio de cabeza de vacío requerido del envase y facilitar el tratamiento térmico. Acá nosotros controlamos grado gris, temperatura de envasado, grado de vacío de la dosificadora y la calidad de los insumos. Esta etapa de líquido de cobertura contaba, no sé si todos lo tienen o por ahí es lo ideal, con filtros. Los filtros con una malla de 4 milímetros o 5 para retener cualquier partícula que pueda provenir del insumo, ya sea plásticos, algunos metales. Estos puntos son puntos críticos de control, no sé si han visto algo de eso. Pero bueno, estos puntos críticos me facilitan a mí retener todo este tipo de contaminantes para que no vayan al producto terminado. Porque luego de esa etapa no tendría cómo sacarlos. Y si bien uno cree que no viene nada con el azúcar o con lo que sea, es mucha la cantidad de cosas que vienen. Vienen muchos, a veces plásticos chiquitos, bagazos, vienen un montón de cosas que si nosotros no usamos los filtros, pasarían directamente a la lata. Entonces, en este tipo de puntos críticos de control, por donde circula el almíbar, es importante ver también ese filtro y revisar qué es lo que encontré para yo investigar un poco hacia atrás la causa y hacer un reclamo al proveedor, ver si mi agua tiene exceso de arenilla, o ver si tengo óxido en las cañerías. Entonces, bueno, es importante revisarlo. Luego del agregado de líquido de cobertura, ahí yo ya estoy en condiciones de hacer el remache del envase. Bueno, el objetivo es lograr la hermeticidad para evitar la contaminación por fuga. ¿Qué es lo que yo controlo en el remache? Mis variables definitivas de control
sería el porcentaje de ajuste y el porcentaje de cruce. El porcentaje de cruce va a estar dado por la unión de los ganchos de tapa y de fondo. Ahí si lo ven en la figura, ahí están todas las variables que se controlan. Pero básicamente es la longitud del gancho de cuerpo y tapa, espesor de remache, altura, porcentaje de ajuste. Todas esas mediciones, las primeras se hacen con un micrómetro. El porcentaje de ajuste se calcula y de cruce se calcula por una fórmula que yo le cargo todos los datos y me da ese porcentaje que se maneja alrededor del 45%. Y después tengo efectos visuales. Eso se ven a simple vista, por ejemplo, una caída de gancho, un corte, un falso remache, una boca de vieja, no sé si la han visto alguna vez, pero es un remache que se llama así porque es como una boca de vieja. Queda la lata abierta y bueno, o sea, tengo como controles que son visuales y otros en donde yo uso instrumentos de medición. Hay instrumentos más avanzados que son proyectores en donde yo corto el remache, lo pongo que lo lea la cámara y me saca solo los valores. Y bueno, lo importante acá también es el barrido a poner en la remachadora para favorecer la expulsión de aire y evitar la corrosión en el envase del desarrollo microbiológico. Bueno, luego nos vamos al tratamiento térmico. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, garantizar la vida útil y lograr la esterilidad comercial del producto. Saben que no destruimos todos los microorganismos. Cuando yo digo esterilidad comercial, estoy diciendo que voy a reducir al mínimo la cantidad de microorganismos que tenemos. No reduzco todos. Hay algunos que me pueden quedar, que por lo general son los que se llaman termófilos, y que esos son los que después, en las condiciones de almacenamiento, si quedaron, pueden llegar a crecer. Entonces, yo el tratamiento que tengo acá, que voy a usar, es la pasteurización. En este caso uso presiones atmosféricas, no uso tratamientos de sobrepresión como una esterilización, que eso sí se usa en conservas de baja acidez. Los métodos de calentamiento más usados son el vapor y el agua. Esto se aplica a productos ácidos o acidificados que tengan pH menor a 4,5. Que yo coincido con Mónica que pH 4,3 a mí me estaría garantizando de que no voy a estar tan al límite de ese valor. La bibliografía pone 4,5, incluso 4,6 por el riesgo de Clostridium, pero 4,3 es un valor que nos deja dormir tranquilos. Y por lo general no se ve afectado el sabor del producto, porque a veces yo si acidifico algo, por ejemplo un extracto de tomate muy acidificado es incomible. Entonces tengo que entrar a ver sabor, pH, que sea algo armónico, digamos. Y bueno, se usa un equipo que es un túnel de pasteurización en donde ingresa la lata. A veces son dos por inmersión, algunos tienen primero lluvia, después inmersión, después vuelta a lluvia, dependiendo del equipo que tengan en la planta. Pero básicamente es lo mismo. Yo tengo que hacer una elevación de temperatura, mantenimiento y luego el incremento. Una curva que sube, se mantiene y baja. Las variables a controlar son estas importantes, que es la temperatura antes de iniciar el proceso térmico. ¿Por qué? Porque si yo envaso una lata, que por ejemplo cuando está la mitad, las mitades, más el almíbar, eso me queda en 50 grados aproximadamente. Pero si yo tuve un paro de línea, o por X motivo se me bajó esa temperatura, y la lata ingresa más fría, mi tratamiento térmico no va a ser eficiente. Entonces es importante revisar ese valor. Después, el tiempo y temperatura de proceso, la temperatura del centro del envase, que esa es la lata que se pincha antes de que salga la parte caliente, y yo veo que está arriba de 90 grados. Y en algunas empresas, en algunos lugares, consideran el valor de F0. No sé si lo han escuchado, si habían escuchado. El valor de F0 es la letalidad que yo le aporto al proceso, ¿sí? Para el caso de los conservos de fruta, el valor de F0 recomendado es de 3. Yo logrando un F0 3, estaría garantizando que voy a destruir a mi microorganismo de referencia, que para este tipo de producto es, por ejemplo, un Clostridium pastorianum, que están dentro de ese rango que pueden crecer en ese pH. Entonces yo, controlando esas variables y midiendo el F0 que se hace con un trazador de datos, es un sensor que se pone dentro de la lata,
y me va midiendo segundo a segundo la temperatura que va tomando la lata, yo puedo quedarme segura, tranquila, que un FCL igual a 3 estaría bien para mi proceso térmico. Previamente a definir un proceso térmico, hay dos estudios que yo debería hacer. Esto es a nivel industrial, ¿no? No significa que sea en todos lados. Yo les comento la experiencia mía de lo que hacíamos. Primero se hace un estudio de distribución de calor en el túnel de pasteurización, en donde yo ahí detecto cuál es el punto frío. Yo sé que se hace con sensores de presión, temperatura, se ponen muchos adentro del equipo y se van midiendo y sensando temperatura. Una vez que yo tengo definido el punto frío, tengo que medir cuál es el calor, la penetración del calor adentro de la lata. La distribución de calor es para saber que el ambiente del equipo me está aportando un calor que es uniforme. Y la penetración de calor es, yo agarro, cuando ya definí el punto frío, hago ensayos en ese punto frío poniendo sensores adentro de la lata. Entonces yo ahí, con estos datos, voy a tener una tabla de proceso como la que está allá abajo, en donde según el pH, según el tiempo inicial de que entre la lata, y me va diciendo los tiempos de pasteurización según los F0 que yo quiero lograr. Eso es lo ideal, porque no me deja margen de duda, no tengo que estar pensando qué pasa si el pH es 4,35, si es 4,4. Fíjense, la primera columna me da el pH 4,0 hasta 4,4. Según el pH que yo tenga, es el proceso que voy a usar después. Eso ya está calculado y fundamentado en base a mi microorganismo de referencia, que es en base a lo que se hace en este tipo de estudios. Eso te lo larga un equipo, ¿no? Eso, una vez que vos tenés distintos datos, vas a tener muchos porque las pruebas se hacen por duplicado, triplicado. Hay un software que te calcula el valor del F0 con los datos del microorganismo y te tira esa tabla de proceso. Entonces está buenísimo porque vos, si vos dijiste, bueno, mi pH es de 4,1 y bueno, le voy a dar 31 minutos de tiempo de esterilización, de pasteurización. Si es de 4,4 le voy a tener que dar 47. Todo eso son cálculos matemáticos. Y no te queda duda de nada, frente a una auditoría es muy fácil o sea, no tiene discusión, digamos, porque son estudios que se han realizado experimentalmente y los datos están calculados con sistemas estadísticos y software que están acreditados y demás. Entonces, bueno, no me quedan dudas de que ese es mi proceso independientemente de la carga microbiológica que yo tengo inicialmente. Y como importante para controlar es el peso escurrido, los grados Brix y el tipo de envase. Estos ensayos se hacen en la peor condición, o sea, sería la lata con más durazno y más fría. Entonces yo, con esos datos que son los peores que me pueden pasar, ya garantizo que el resto me va a salir todo bien. Consideraciones importantes para el tratamiento térmico, que en la selección y lavado, yo ahí tengo que eliminar la mayor cantidad de carga microbiológica posible, para después, para reducir la misma, para que mi tratamiento técnico sea efectivo. Tratar de que los tiempos de espera de proceso sean los mínimos posibles. Fíjense ustedes que los microorganismos se reproducen en forma exponencial cada 20 minutos, o sea que yo de 1 parto a 2, luego parto a 4, luego a 8, a 16, así. Entonces yo en el transcurso de una hora, si tengo una carga de 1 por 10 a la 100, que es lo que por ahí es algo normal para decir de proceso, eso se me va reproduciendo un montón y después no los voy a poder matar. El análisis igual en base, que lo decíamos recién, el vacío y espacio de cabeza y el cerrado hermético, que todas estas condiciones me van a servir para que el tratamiento térmico sea eficiente. Luego después, bueno, en el enfriamiento, las consideraciones más importantes, el objetivo acá es que evitar la sobrecocción del producto y el desarrollo de microorganismos termófilos. ¿Qué tengo que ver yo? Que durante el calentamiento el producto se dilata y puede repercutir sobre las costuras, permitiendo la entrada de agua. Esa agua que tiene que estar en el baño María tiene que estar clorada, por este motivo.
para que si ingresa agua, que ingresa mínima cantidad de agua, esté clorada y sea potable. Tomar como temperatura máxima de la lata que salga a 45 grados, lo máximo, para evitar el desarrollo de termófilos. Si yo enfrío a menos de 40, que por ahí yo puedo decir, bueno, frío lo más que puedo, me va a pasar de que no va a quedar calor residual en la lata y entonces todas las gotitas de agua se van a quedar ahí y después me pueden producir